En esta nueva entrega de Entrevistas de la Vida y el Universo, hoy contamos con la presencia de José Proal. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos ustedes que nos están viendo. Gracias por estar nuevamente junto con nosotros en esta nueva entrevista de la vida y el universo. Hoy estaremos con una persona dedicada a denunciar de alguna forma no a la guerra, el 3GM, no a la guerra, que la hemos tenido en una oportunidad hace un añito, un año y medio, dos, prácticamente, pero hoy lo tenemos a él solito porque estaba con todo el grupo para desarrollar un poquito la situación que se está viviendo en el mundo con respecto a la guerra, porque esta situación, mejor dicho, es bastante fea. Bueno, entonces vamos a presentar a José Proal. Muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿Cómo estás desde México? Gracias, Fabián. Buenas tardes. Saludo a todos tus teleescuchas, radioescuchas. Gracias por la invitación, Fabián. Y nuevamente, como bien dices, generando aquí un poco de programas que van perfectamente dirigidos con un solo mensaje. No a la guerra, no a cualquier tipo de guerra. Entonces, esto es un movimiento, como tú bien has dicho, no la guerra, 3GM, no queremos la guerra, ningún tipo de guerra y obviamente mucho menos nuclear. Perfecto. Y desde Guatemala tenemos a nuestro querido colaborador, José Borg. Buenas tardes, buenas noches, José. Hola Fabián y a José, gracias por la oportunidad de tenerte nuevamente acá y bueno, vamos a sacar la mejor manera de sacarte allí para hablar sobre la guerra. Sí, justamente es un tema delicado porque la situación que se está viviendo hoy es muy caótica. Creo que da mucho miedo. Se me pone los pelos de punta de solo pensar la situación que estamos viviendo, aunque una gran mayoría de la humanidad no toma conciencia, que es lo que siempre hablamos, que lo toman como que está allá, no pasa nada y a mí no me tocan, ¿no? Eso es otro de los temas que también, si quieren, vamos a charlar. Pero, José Proal, ¿cómo vistes esta parte, digamos? Tenemos Ucrania, Rusia, tenemos Israel, Gaza. Tenemos Venezuela, se nos metió en nuestra querida América con los Estados Unidos. Ahí suena un poquito feo y si vamos más a lo que va a pasar en un futuro, lo que está sucediendo, digamos, ahí con Irán, que también es un tema gravísimo. ¿Qué podés decirnos? Bien, ya que el tema es guerra, yo quiero hacer una aclaración. Yo no soy un experto en geopolítica. Lo que a mí me mueve definitivamente son aspectos de investigación en la ciencia. Yo me dedico precisamente dentro de mi campo y líneas de investigación a lo que es precisamente sustentabilidad del agua y fuentes alternas de energía. Tiene mucho que ver con la guerra, ya que la guerra puede originarse por diferentes factores. Podemos hablar de guerra por el agua, tranquilamente, estamos aquí mucho tiempo hablando sobre esto. Y la pregunta que hace Fabián, ese tiene que ver por una guerra de distinta índole. Yo quiero comentar que básicamente la guerra sigue y persigue algunas causas, que es precisamente un tema fundamental que es todo aquello que tiene que ver con recursos naturales. Todo lo que tú has comentado, me voy a extender un poquito en cada uno de los
preguntas que has hecho. Es un ciclo que empieza la guerra, tiene una causa que es precisamente los recursos naturales. Vamos a ver cuáles son. Puede ser el agua, puede ser todos los energéticos como petróleo, gas, etcétera. Muchos de los ejemplos que nos has dado tienen su causa precisamente en esos recursos naturales, pero no se deja de ver lo que está anclado precisamente con aquello que llamamos los vendedores de armas, que entran precisamente en esto y que para ellos es el negocio. La guerra para vendedores de armas es un negocio que muchas veces no solamente lo aprovechan, sino que lo incitan para que esto ocurra. Y después va aunado a un paso más gravísimo, que es precisamente la hegemonía, gobiernos hegemónicos que tienen que ver precisamente con lo que llamamos los asesinos de la vida y que utilizan todos estos artificios para generar guerras, no solamente para resolverlas, no les interesa resolver ese tipo de situaciones, sino que las generan. Y en esto entran precisamente los dueños del control de las superpotencias, que va aunado con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Es una cadena, un ciclo, y las guerras no es una casualidad, es básicamente muchas de las veces, lamentablemente, una causalidad. Bien, vamos a tocar el tema de Gaza, por ejemplo. Algo que nosotros conocemos, los que nos dedicamos a la investigación de fuentes alternas de energía, y tratamos de generar esas fuentes precisamente para no depender tanto de todo aquello que es natural, que genera una gran contaminación y rompe la sustentabilidad del planeta en su medio ambiente. En Gaza el problema tiene que ver desde muchas aristas, hay muchas vertientes, pero una importante es que Gaza se encuentra en un enclave geográfico importantísimo. Enfrente a las costas de Gaza se han encontrado yacimientos muy ricos en gas. Obviamente esto, pues las potencias como Israel, como Estados Unidos, quieren explotar este tipo de recurso natural. Por eso, una parte de lo que está sucediendo en Gaza tiene que ver, como ya dije anteriormente, con vendedores de armas. Lo vamos a clasificar y a generar de una sola vez. La primera palabra que voy a decir es genocidio. Esto es un genocidio. Esto no es una guerra. Cuando decimos la guerra en Gaza, no hay ninguna guerra en Gaza. La guerra es entre dos potencias que están equilibrados en armamento y que tienen algo por qué pelear, obviamente, bajo una fuerza similar. Gaza no puede pelear con Israel. Eso es un genocidio. Eso es un asesinato total de la población. Gaza no puede pelear ni compararse precisamente con un Estado, por ejemplo, que está avasallando, que es el Estado de Israel. Entonces, lo que observamos ahí no es una guerra, es un asesinato, es un genocidio dicho tal cual. Ahora, obviamente, Israel tiene todas las armas del mundo. Si estamos hablando de guerra, es porque Israel tiene atrás de sí algunos elementos que lo están obviamente sosteniendo, como son obviamente una gran aviación, un gran ejército terrestre, y principalmente un gran arsenal nuclear. Sobre todo, tiene la presencia del apoyo de los Estados Unidos. No podemos ver de manera particular Gaza sin ver Irán, por ejemplo. No podemos ver Irán y Gaza sin ver, por ejemplo, lo que está sucediendo en Venezuela o lo que está sucediendo en Ucrania. Voy a dar una tónica particular que une las cuatro diferentes regiones. Bien, el problema de Ucrania, yo creo que en realidad no es un problema de Ucrania, es un problema de Rusia, porque Rusia fue básicamente, hace 10 años más o menos, 15, fue un diseño de la OTAN, de la Comunidad Económica Europea, de invadir Rusia. Entonces, Rusia, si lo vemos y entendemos precisamente las causas geopolíticas por las cuales está en guerra con Ucrania, nos damos cuenta que la guerra de Rusia con Ucrania como tal es más allá. La guerra de Rusia es contra la OTAN, no solamente contra Ucrania. En Ucrania están metidos
los veintitantos países que conforman la OTAN, empezando por Estados Unidos, donde tienen ejército, donde tienen armas, donde suministran equipamiento y equipos militares de todo tipo. Entonces Rusia no está peleando con Ucrania, pero más allá de esto, repito, no soy geopolítico, no soy observador geopolítico, me voy a ir sobre las fuentes precisamente de los recursos naturales. Ucrania es un país rico en recursos naturales, pero no tan rico como Rusia. Lo que tenemos en Ucrania son tierras raras que son muy necesarias precisamente para la nueva tecnología. Sin embargo, lo que tiene Rusia es incomparablemente superior. El plan que Merkel, con el presidente de Francia en aquella época, estoy hablando de hace 10 años, más o menos atrás, 2014, más o menos, antes del problema precisamente del golpe de Estado en Kiev, cuando tiraron un gobierno pro-soviético, ¿sí? Allí lo que se observa es que básicamente Europa se preparó para romper a Rusia, romperlo desde un punto de vista militar, político, económico. La causa de esto fue precisamente el problema que no puede solventar Europa. Europa no tiene recursos naturales, no tiene petróleo, no tiene gas. Y Rusia tiene, obviamente, un territorio extensísimo con las mayores capacidades de gas en el mundo, mucho petróleo y más allá. Tiene bosques, tiene madera, tiene agua, tiene minerales, tiene oro, tiene elementos de la tabla periódica que son necesarios precisamente para las comunicaciones, para los chips avanzados. Todo esto lo tiene Rusia. Entonces, la guerra en Ucrania nace, desde mi punto de vista y por lo que hemos visto y lo que defendemos, defendemos que no haya guerra, no queremos guerra. De hecho, si lo podemos calificar de una manera directa, Rusia no está atacando a la población en Ucrania. Rusia está atacando y defendiéndose solamente con la eliminación de todo aquello que es militar en Ucrania. Pero Ucrania, vamos, Ucrania no dura una semana contra Rusia. Ahí tenemos el poderío, sobre todo de Inglaterra en la parte sur, Odessa, por ejemplo, Alemania, Francia, toda la Unión Europea está metida allí en Ucrania atacando a Rusia. ¿Por qué? Porque el plan de los grandes potentes, yo hablaba hace un momento de vendedores de armas y de los dueños del control de las superpotencias, en Europa todos ellos se unieron para tratar a través de la OTAN de romper a Rusia y dividirla en todas las diferentes secciones que fueran posibles, y todos habían ya de alguna manera quedado con una parte de Inglaterra, Francia, Alemania, y dividir a Rusia. Por eso tenemos actualmente 20,000 sanciones. Esta semana apenas se implementaron 20,000, es las sanciones número 20,000 con respecto a Rusia. Sanciones para tronar todo el sistema económico de Rusia, cosa que no funcionó. Rusia activó su economía precisamente con la guerra, y entonces realmente quien se lamenta de todo esto es Europa, porque Rusia ha cortado el gas, ha cortado el petróleo. Definitivamente no hay forma en que Europa pueda vencer en este momento a Rusia. Rusia está mucho mejor armada. Voy a empezar con algo, Fabián, que tenía para más adelante, pero Rusia está entre los 9 miembros del club nuclear. Hay 9 miembros, 9 países que pertenecen al mundo nuclear. El más grande, el más potente, con mayor número de ojivas nucleares es Rusia. Después Estados Unidos, le sigue China en cuanto a número de ojivas nucleares, es el tercero. Y ahí tenemos otros, Corea, Pakistán, la India. En Europa tenemos solamente 2 países que tienen armas nucleares, que es Francia e Inglaterra. ¿Y qué otro lo tenemos? Obviamente, ya dije, en América tenemos a Estados Unidos, pero hay países como Israel que tienen armas nucleares. Esos son los 9 miembros del club nuclear. Entonces, Europa no puede realmente atacar a Rusia sin tener presente que Rusia es el país más poderoso nuclearmente hablando. Entonces, los recursos están en Rusia: petróleo, gas, minerales, madera, bosques, agua.
y Europa siempre ha tenido la idea, por lo menos de 2014, que fue este problema de golpe de Estado, de romper a Rusia. No lo pudieron romper económicamente, entonces tratan de romperlo militarmente. Pero bueno, Rusia, como repito, se defiende y ese es un problema que viene precisamente por una causa, que es precisamente apoderarse de los recursos naturales de un país, el más grande del mundo, que tiene básicamente todo tipo de energéticos en su suelo. Ese fue el motivo. Europa se da cuenta que está perdiendo, definitivamente no puede de ninguna manera romper a Rusia, eso ya ha quedado claro. Y entonces las consecuencias vienen para pues, el pobre pueblo ucraniano. Ucranianos y rusos son primos hermanos. Entonces, Rusia no ha querido realmente atacar a la población, solamente se limita a atacar instalaciones militares, pero bueno, creo que ese es un tema distinto. Si hablamos de Venezuela y de Irán, las causas son las mismas. El país que tiene las reservas de petróleo probadas más grandes en el mundo es Venezuela. Y un país que tiene una cantidad tremenda de petróleo en su subsuelo es Irán. Estados Unidos ha tenido en los últimos 20 años un descenso en la producción de petróleo, no tiene ya tanto petróleo, y el capital, precisamente el mundo financiero en Estados Unidos, aunado con los bancos y con todo lo que es precisamente los vendedores de armas, han generado este eh, poco y agradable, poco agradable política americana de llegar y robar, de saquear. Lo que está sucediendo en Venezuela lo estamos viendo, se están apropiando del petróleo del Orinoco, ¿sí? Se quieren apropiar del petróleo en Irán, sin embargo, aquí hay un problema de un balance de equilibrios precisamente en cuanto a la fuerza. Las fuerzas están completamente en equilibrio. Por el lado de Irán, por ejemplo, por el lado de Venezuela también, están actuando otras fuerzas, China, Rusia, por ejemplo, Irán mismo apoyando a Venezuela. Esto no ha terminado, creo que es el principio con respecto a Venezuela. No creo que se quede en esto, no creo que Estados Unidos logre realmente tener el control total de Venezuela y vender su petróleo, aunque hay situaciones que no estamos entendiendo bien. Hay un pacto precisamente del actual gobierno, con Daisy, por ejemplo, con Delcy, con el gobierno americano, para que Estados Unidos pueda vender el petróleo venezolano. Pero vamos, esos son aspectos que no están del todo claros. Con el tema de Irán, como bien sabemos, Irán es un país muy fuerte. Yo me preguntaría por qué el club de los 9 países miembros del club nuclear. ¿Será que tengamos ya un décimo? Yo no descartaría la idea que Irán tenga ya realmente una bomba atómica, no lo descarto. Se han sentido explosiones subterráneas como terremotos precisamente solo de Irán y muchos expertos militares aseguran que Irán puede tener ya la bomba nuclear. Entonces, atacar Irán no es tan fácil. Estratégicamente, el estrecho de Hormuz no es tan fácil que entren los barcos americanos o los barcos de guerra de otra nación. Es muy difícil. Probablemente Irán esté mejor posicionado cerca de su territorio. Sin embargo, el problema es más allá. No solamente es el petróleo de Irán, es el dominio geopolítico de la zona. Y ahí tenemos un actor muy fuerte que es Israel, por un lado. Pero Israel tiene un problema también, que tiene 7 frentes abiertos. ¿Sí? Si vemos cuáles son esos 7 frentes abiertos, empezando por eh, Hamas, por ejemplo, por Hezbollah, por los yemeníes, por Siria, no sé, y todos los países árabes que apoyan a Irán. Irán, recordemos, no es un país árabe. Irán es un país musulmán, pero es apoyado por muchos países árabes. Eh, Mismo Irán es un país que no ha tenido las noticias de ayer, antier, por ejemplo. Ellos no tienen realmente, lo han dicho, no tienen por qué concertar un diálogo con Estados Unidos
si el diálogo va precisamente sobre el uso de sus misiles. Irán no va a hablar de ello. Irán puede, Irán puede hablar, por ejemplo, sobre diferentes aspectos, pero nunca de misiles y lo han categorizado. No van a hablar tampoco de retroceder la energía nuclear. Todo el uranio enriquecido que tiene Irán no lo van a ceder a ningún país. Estados Unidos había propuesto, bueno, todo tu uranio, pásalo a Turquía, a terceros países, para que lleguemos a un diálogo. Obviamente esto es una trampa que Irán no va a caer. Entonces, el mundo se encuentra en vilo precisamente por este proceso de guerra que pudiera ser, como nuestro movimiento bien lo indica, no la guerra, y mucho menos a una guerra, una tercera guerra que podría ser nuclear. Quiero comentar también lo siguiente. Lamentablemente, antier, el viernes 6 de febrero, terminó el tratado precisamente de control de armas nucleares, el START 3, entre Rusia y los Estados Unidos. El presidente Putin comentó que a partir del 6 de febrero, al terminar este tratado START 3, básicamente el mundo se encuentra más inseguro. Rusia propuso tener un año más de prolongar el tratado START 3 sin cambiar. Estados Unidos lo está pensando. Trump dice que, bueno, ellos prefieren no alargar esto, sino que empezar a trabajar con un nuevo tratado más moderno que pueda ser de alguna manera de más paz para el mundo. Yo no lo sé. Por otro lado, hay otros actores como China, por ejemplo, como la Unión Europea, en donde de manera similar China dice, a mí no me conviene el START 3, un tratado así, porque Rusia tiene más de 1.500 ojivas nucleares, Estados Unidos 1.400 y pico, China tiene 600, 700 ojivas nucleares. Entonces, lo que China quiere es aumentar su número y la capacidad nuclear de sus ojivas para tener precisamente un equilibrio con esas potencias. Europa dice lo mismo. A mí no me conviene mucho un tratado nuclear porque Rusia, que es nuestro agresor, nuevamente, ellos ven a Rusia siempre el agresor, que tiene más de 1.500 ojivas nucleares, nosotros no nos comparamos, solamente Francia, Inglaterra tienen ojivas nucleares, pero estamos muy lejos de la capacidad nuclear de Rusia. Por eso Europa dice, yo no quiero un tratado que me dé precisamente o que me deje sin producir más armas nucleares, lo mismo que dice China. Entonces estamos ante una situación donde aquellos países que son nucleares quieren escalar precisamente su armamento nuclear para, según ellos, estar en equilibrio con aquellas potencias que en un principio eran las dos más importantes dentro del Tratado START 3. Básicamente, bueno, es un panorama con las preguntas que me hiciste, qué pasa en Gaza, qué pasa en Irán, qué pasa en Venezuela, qué pasa en Ucrania. Haciendo un resumen primero de esto, pues básicamente estamos hablando de recursos naturales, todos ellos por petróleo, por gas. Aquellos países que generan la guerra, pues no tienen este recurso. Europa no tiene gas, no tiene petróleo, por eso está tan intensamente luchando al lado de Ucrania para poder doblegar a Rusia. Esa es una causa. El problema de Gaza es mucho más complicado. No solamente tiene que ver con un problema de gas natural en las costas de Gaza, sino que tiene que ver con un problema político, religioso, un problema grave que no voy a incursionar en ello, no lo conozco bien, simplemente sabemos que dentro del movimiento esto es un genocidio y estamos en contra de cualquier tipo de guerra, de cualquier tipo de intervención precisamente que lleve a un genocidio, porque no es una guerra, allí no es una guerra, es simplemente un exterminio total, unilateral. En Venezuela y en Irán, situaciones similares, países que tienen una gran concentración de petróleo en su territorio, sobre todo Venezuela, recursos probados de petróleo, el más grande del mundo, Irán con un volumen tremendo. Por el estrecho de Hormuz pasa
alrededor de un 16-20% de todo el petróleo de comercio internacional que viene de los países precisamente del Golfo Pérsico. Entonces, cerrando el Golfo Pérsico, lo que va a suceder esto es precisamente un aumento en los precios y un desabasto del petróleo a nivel mundial. Sería, desde el punto de vista económico, el menor que podría interesarnos, terrible. Más allá de esto, pues lo que estamos todos, como tú bien dijiste, Fabián, al principio, estamos en vilo, con preocupación, porque todo esto puede degenerarse en una guerra que no va a ser unilateral, es una guerra que iniciando en un punto puede generar obviamente bloques. Sabemos perfectamente que Rusia y China están apoyando Corea del Norte, a Irán, y por el lado con Estados Unidos, pues tenemos la Unión Europea, aunque yo ya veo un poquito la Unión Europea como que no está totalmente de acuerdo con Trump. Te faltó mencionar Groenlandia, por ejemplo. Groenlandia, que sepamos, no tiene gas, no tiene petróleo, no sé si lo pueda tener, o a lo mejor son informaciones que nosotros no conocemos, pero tiene una gran cantidad de agua en forma de glaciares, en forma de hielo, en forma del permafrost, que básicamente esa agua es para más adelante y para futuras generaciones, es toda una garantía de vida. Por ahora me quedo hasta aquí, Fabián. Sí, toda la explicación excelente, José, te agradezco un montón porque la audiencia tiene que saber de qué se trata todo esto, por qué el motivo real de estos conflictos, que solamente es por los minerales, por toda la explotación y apoderarse de esa explotación que, bueno, que a ellos les interesa. Realmente creo que es entre comillas, es un genocidio general porque están matando seres inocentes y no les importa absolutamente nada. Vamos a la pregunta de José Bor de Guatemala. Sí, una pregunta para José. ¿Qué pensás? Iniciamos el año 2026 con la noticia de la captura de Maduro y se habla de traición, otros hablan de exceso de confianza. ¿Y por qué el silencio de Rusia y China? Porque estaban antes de lo que sucediera, estaban diciendo que no iban a permitir que invadieran a Venezuela y un abrir y cerrar de ojos, resulta que Maduro ya está en Estados Unidos y todo lo demás. ¿Qué opinas? Gracias, Tocayo. En un principio, Rusia quedó callada, como tú bien dices, no se manifestó. Yo creo que estaba precisamente tratando de entender qué había sucedido. Yo siento que el silencio de Rusia inicial ahora es un silencio eh, con un sonido ensordecedor. ¿Cómo? Silencio con sonido ensordecedor. En realidad, Rusia y China tienen una capacidad instalada de miles de millones de dólares en Venezuela. Hay mucho material bélico ruso precisamente en Venezuela y China ha invertido una gran cantidad precisamente en bases, en infraestructura, con vistas a tener un intercambio con Venezuela más allá de lo que aconteció ahora. Yo considero que el problema no nos queda muy claro, yo al menos no soy observador geopolítico, pero yo creo que esto de Venezuela está, como decía hace un momento, apenas iniciando. De lo que se trata, de lo que tenemos en juego en Venezuela, es un recurso ilimitado de petróleo. El país con mayor recursos probados de petróleo es Venezuela, que lo quiere Estados Unidos, pero Rusia sabe perfectamente y China que si sueltan a Venezuela, por así decirlo, porque todos estos convenios de Rusia y de China, pues tienen un objetivo, precisamente, el control de los precios del petróleo en el mundo y la producción. Estados Unidos lo sabe y tiene que romper precisamente ese equilibrio chino-ruso-venezolano y tratar de ser como en los últimos 50, 100 años, que eran precisamente quienes mandaban sobre el petróleo de Venezuela. Bien, ¿qué sigue? Yo creo, yo creo que
que esto realmente está empezando. Yo creo que la estrategia ruso-china va más allá de ese silencio que mencionas, José. Yo creo que viene una situación de un golpe, pudiera ser por parte de China económico, no estoy hablando de guerra, en este momento de guerra nuclear allí, pues yo creo que no, pero sí, obviamente, una respuesta. Y la respuesta ruso-china la están pensando muy bien, la están calculando muy bien, y no tiene que ser exactamente dada en Venezuela. Yo creo que el golpe puede venir por otros actores. Yo creo que el caso de Irán, por ejemplo, yo lo mencionaba como un caso paralelo a la pregunta que me hacía precisamente Fabián. Yo creo que el caso de Irán y de Venezuela son paralelos. Eh, ya no tomó desprevenido a China ni a Rusia el caso de Irán, porque según se lee, según se dice, Irán está muy preparado para un enfrentamiento directo con Israel y con Estados Unidos. Atrás de él, obviamente, Irán no está solo. Irán es un punto geográfico directo con Rusia a través del Mar Caspio, por ejemplo. Cualquier tipo de armamento llega a Irán desde Rusia, no así con Venezuela. Entonces, Venezuela está muy, muy lejos de China, muy lejos de Rusia geográficamente, y la forma de la guerra toma en este aspecto diferentes orientaciones. China ha invertido muchísimo, no solamente en Venezuela, sino también en Irán, en todo lo que llamamos el recorrido de la ruta de la seda, que va desde China hasta Irán y hasta el Mediterráneo. Pues básicamente ha sentado las bases de lo que es el desarrollo económico de China en esa región para los próximos 50, 60 años. No van a permitir que Irán se escape de las manos, como hasta ahora lo había hecho, por ejemplo, Siria y otros países que lograron, por ejemplo, tirar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria y que han generado una expectativa de confrontación que no esperaban ni Rusia ni China. Entonces, es un tira y afloje precisamente de todas las fuerzas diferentes en esa zona. Yo creo que la región de Asia Menor, la región de Irán, la región de Israel, toda esta región básicamente es un polvorín. Hay que entender que la mayor parte de los pueblos ahí son musulmanes y que Israel está jugando básicamente con el apoyo de Estados Unidos para el control de la región. ¿Qué tanto lo puede lograr? Yo no lo sé, pero hay que tomar en cuenta, eso no lo podemos perder de vista, que Israel es un país nuclear, que Estados Unidos es un país con un armamento nuclear muy fuerte, y que ya en anteriores ocasiones nos han demostrado, Estados Unidos, que teniendo armas las utiliza. No podemos olvidar agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial, con la cual termina el conflicto Japón-Estados Unidos, con las dos bombas atómicas que tenía Estados Unidos y que dejó caer sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no es para nosotros para nada desconocido. Estados Unidos tiene armas nucleares y las utiliza. Entonces, no es una disyuntiva de que, no, bueno, es un arma nuclear, nadie va a utilizar armas nucleares. No, ya no podemos pensar así. Ya la historia, lamentablemente, nos ha enseñado que las armas nucleares que se producen se pueden utilizar, se han utilizado. No importa el costo de vidas humanas en aquella época, lo demostró Estados Unidos, murieron más de 500,000 de personas al instante por las dos bombas, más las consecuencias que esto generó. ¿Qué logró? El miedo tremendo de Japón, la capitulación, y obviamente aquí estamos hablando de armas que son tremendamente letales. ¿Qué tiene Rusia? ¿Qué tiene Estados Unidos? Bueno, no sabíamos mucho hasta que recientemente apareció el Oreshnik, por ejemplo, que ya van dos Oreshnik que Rusia estalla en Ucrania. Ucrania tiene un problema de abasto energético terrible. No se puede recuperar. El segundo Oreshnik que Rusia estalló precisamente en Ucrania
devastó completamente toda la red energética, ¿sí? No solamente gas en subterráneos, sino toda la red energética precisamente de Ucrania. No se puede reponer. La gente en Kiev, por ejemplo, y gran parte de Ucrania están sin calefacción, está sin energía. Bueno, ¿a dónde va la gente? Si ustedes vieron las noticias, el gobernador de Kiev, él dijo, bueno, salgan toda la gente que puedan de Kiev, salgan de la capital, porque no tenemos cómo protegerlos precisamente de este desabasto energético. Entonces, todo esto tiene que ver, básicamente, lo digo, me preguntas, José, de Venezuela, energía, recursos naturales, petróleo, problema en Ucrania, también desabasto energético, problema de la guerra de la OTAN contra Rusia, recursos naturales, petróleo, gas. Eh, ¿Qué viene? Bueno, lamentablemente viene una situación que no podemos, que no queremos realmente prever, que no queremos hablar de ello. Como bien dijo Fabián al principio, gran parte de la humanidad ni siquiera está enterada, no le interesa, siguen yendo a ver los partidos de fútbol. ¿Quién juega hoy? No, pues el Boca Juniors juega, también River Plate, vamos a ver el partido. No se preocupan realmente de la magnitud que esto implica y está a las puertas, a la vuelta de la esquina. Mañana pasado puede haber sorpresas de una guerra que pueda ser una tercera guerra mundial. Y efectivamente, Fabián, coincido contigo, gran parte de la población ni siquiera le interesa. El problema está allá en Irán, bueno, pues en Argentina pasa nada, está lejísimos, sin entender que las consecuencias de una guerra nuclear afecta precisamente a todo el mundo. Más adelante hablaré precisamente sobre lo que es el invierno nuclear, lo que esto generaría. Vamos, yo espero sus preguntas para poder hablar de ello. Sí, justamente se me abrió el panorama porque recuerdo las amenazas que hizo el presidente de Estados Unidos sobre México y sobre Cuba, principalmente dos países hermanos. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que quiere? ¿El manejar qué? Los minerales, porque hay minerales, José, porque realmente, no sé Cuba, pero México sí. ¿No? Cuba no tengo conocimiento de si hay minerales o no, pero quiero que vos lo comentes. Son dos casos diferentes, Fabián. Cuba es una situación de prestigio. Cuba es un país socialista que se mantiene a pesar del bloqueo. Esto es un bloqueo criminal. No se le permite a Cuba tener ningún intercambio de comercio y quieren ahogar, quieren matar a la gente por el solo prestigio de decir, miren, el capitalismo en Estados Unidos es perfecto, un sistema socialista como en Cuba no funciona. Es un problema que se viene arrastrando desde el siglo pasado. Tendrá esto ya casi 70 años con este problema, desde que triunfó la Revolución Cubana. Y ellos quieren dar a conocer al mundo de que no tiene caso, obviamente, voltear la página y ver atrás a un Estado socialista porque están pereciendo de hambre. Pero bueno, ese es el problema con Cuba. Entonces, siguen bloqueando la isla, no hay comercio, pero bueno, ha subsistido por todos los intercambios que con China y Rusia principalmente y otros pequeños países comparados con China y Rusia, como México, Venezuela, han estado apoyando realmente a Cuba. México y Venezuela han estado apoyando a Cuba nuevamente con materia energética, petróleo, gas principalmente. El caso de México es otra cosa. Empezaría diciendo que más de la mitad del territorio nacional mexicano fue robado literalmente en los años de 1800, siglo XIX, mediados, por Estados Unidos. México perdió más de la mitad de su territorio de aquella época.
México no tenía forma ni antes, ni después, ni ahora de enfrentarse militarmente con Estados Unidos. Estados Unidos es una máquina de guerra, lo entendieron muy rápidamente. Mientras tengamos el poder de la fuerza, tenemos el poder de poner doctrinas como la doctrina Monroe, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Nos pertenece. México es el patio trasero de Estados Unidos, dijeron ellos. Y bueno, con las guerras que desde 1860 se han suscitado, que yo digo nuevamente, igual que con Gaza, ¿cuál guerra? México no tenía la capacidad de tener un enfrentamiento militar con Estados Unidos, ni ahora. No lo tenemos. Entonces, México ha perdido gran parte de su territorio, pero casualmente ese territorio que México perdió, como Texas, por ejemplo, rico de petróleo, un país tremendamente energético, como California, que tenía toda la salida al Pacífico, precisamente. California es un estado rico, no solamente por las condiciones geográficas naturales, el Océano Pacífico, por ejemplo, que Estados Unidos no tenía. Y bueno, eh, encontraron precisamente con esta parte del territorio mexicano, hace más de 100 años, 150 años, encontraron precisamente cómo poder conformar una gran nación, pero es una nación que ha basado su poder precisamente en la fuerza, en la guerra. Este programa habla de guerra, bueno, pues tenemos ya señalado cuál es el país que básicamente desata las guerras en el mundo y que se siente dueño del mundo. No importa si estamos hablando de Taiwán, que es la esfera china, no importa si estamos hablando de la zona filipina, si estamos hablando del del cono sur de América Latina. Hay ejércitos, sí, el ejército del sur, por ejemplo, en América Latina, está conformado en las bases americanas. Ellos son dueños de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de México. Entonces, el problema es por qué esta degradación de la sociedad, por qué esta degradación humana en función del más fuerte. Eh, la pregunta que me hace Fabián va en función de lo siguiente. México es acusado por Estados Unidos de ser un país que no puede controlarse a sí mismo debido a la presencia de cárteles que generan toda la mafia, el comercio de la droga, etcétera, etcétera. Bien, la semana pasada la presidenta Sheinbaum demostró que gran parte de los cárteles mexicanos son liderados por Estados Unidos. En campo, en México, fueron detenidos 6 agentes americanos, 6 capos de la mafia americanos en México. Todos ellos muy al estilo militar. Probablemente sean sembrados por la misma CIA, sean sembrados por el gobierno de Estados Unidos. El caso que estos capos estaban obviamente traficando, le llamamos huachicol en México, trafican la gasolina mexicana hacia Estados Unidos. Es un cártel, son narcotraficantes precisamente, pero están sembrados por el gobierno americano en México. Obviamente, cuando Estados Unidos señala en México no hay gobierno democrático porque está controlado por los cárteles, pues básicamente ellos hacen el papel primario de infiltrar su gente, de generar el problema y después señalar el problema en México que ellos mismos están causando. Entonces, para nosotros que somos vecinos eternos, no tenemos para dónde hacernos. Guatemala por lo menos es algo que está algo lejos de Estados Unidos, Argentina más. Pero nosotros conocemos muy bien las tácticas cínicas del gobierno americano de siempre, que te siembran el problema, luego lo señalan como un problema que deben ellos salvar y atender, y entonces te invaden. Entonces, pues básicamente el, el motivo por el cual Estados Unidos quiere incursionar en México son muchos factores, un golpe de Estado, un cambio de gobierno, el gobierno mexicano desde el anterior con López Obrador y el actual con la presidenta Sheinbaum, son gobiernos de izquierda, gobiernos muy cercanos a Cuba, valga la pregunta que me haces, con eh, mucho intercambio precisamente con Cuba, y a Estados Unidos no le sienta para nada bien tener un gobierno de izquierda en su frontera sur.
México tiene mucho intercambio con China, con Rusia, y Estados Unidos ve esto como un gran peligro. ¿Cómo los rusos y los chinos en México? O sea, eso jamás ha sido así. Desde toda la vida, todo el siglo pasado, todos los 100 años del siglo XX, el control de todos los gobiernos fue americano, de todos los gobiernos mexicanos, hasta bien iniciado este siglo. Entonces, apenas llevamos 6, 8 años con gobiernos de izquierda que básicamente han dicho a Estados Unidos, no, México es soberano y con nosotros no puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, todo esto que le digan a Estados Unidos en su cara, esto no lo haces como tú quieres porque tenemos soberanía, Estados Unidos esto no lo puede tolerar. Aparte, la otra pregunta, la otra variante que me haces, Fabián, en tu pregunta, México es un país de grandes recursos naturales, mucho. México tiene mucho gas, tiene mucho petróleo. Argentina tiene mucho gas, esto lo sabemos. Pero México tiene fuentes probadas de petróleo muy fuertes en el Golfo, que para variar, Trump ya no quiere que se llame Golfo de México, ahora es el Golfo de Estados Unidos, ¿verdad? Es un Golfo que tiene reservas probadas de petróleo, eso les interesa. México es rico en minerales, oro, plata principalmente, y para efectos de tecnología en un futuro cercano, México tiene una gran cantidad de litio en la frontera con Estados Unidos, en Sonora, por ejemplo. Entonces, la incursión de fuerzas americanas en México está previsto. Está previsto, lamentablemente, pero yo creo que hay consecuencias que Trump no entiende, no lo puede prever. Lo mismo que con Irán. ¿Qué hemos visto con Irán? Pues que Estados Unidos primero amenaza, declara la guerra y ante todo es el ataque nuclear. Si ustedes se dan cuenta, las palabras que utiliza Trump es atacar nuclearmente a Irán. Y al final de cuentas, en estas últimas últimos 3 semanas, hay un retroceso de las Fuerzas Armadas americanas en Irán, porque no puedes tú amenazar con un ataque nuclear sin entender que tú puedes perder exactamente lo mismo. Hay bases americanas en gran parte de los países, precisamente de Asia Menor, en Irak, otros en Siria, apoyando precisamente a los kurdos, por ejemplo, otros en el continente, la península arábiga, y todo esto, la única respuesta que ha sido por parte de Irán es, bueno, tú me atacas a mí, desaparecen todas tus bases que tienes en la región. No han señalado todavía a Israel, pero pues está claro que el problema no solamente viene por Estados Unidos, es un problema mutuo israel-americano precisamente contra Irán. No pueden ver una potencia que sea de las fuerzas revolucionarias, lo mismo que en Venezuela, lo mismo que en Cuba. Estamos hablando de países perfectamente democráticos dentro de unas fuerzas revolucionarias contrarias al régimen americano. Y qué casualidad, bueno, esos son los primeros países que Estados Unidos tiene que atacar. México, entonces, repito, es un país de izquierda en donde por primera vez desde hace 8 años vivimos una situación de gobiernos ligeramente a la izquierda que eh, por el solo hecho de existir no pueden ser obviamente de alguna manera por Estados Unidos, no lo pueden resistir, no lo pueden aprobar, no lo pueden aceptar. No, realmente muy claro lo que contás, muy claro lo que decís, realmente lo que está pasando y el motivo por el cual quieren apropiarse de estos continentes, ¿no? Y sí, es una piedra en el zapato Cuba, hace rato que lo tienen ahí en la mira. José Bor, tu pregunta. Antes de que sucediera esta, digamos, una invasión a Venezuela, por decirte así, hubo tiempo detrás de que la OTAN tenía un desconforme con Donald Trump, porque también se vio de que Donald Trump quería evitar la guerra, que siguiera esa guerra que está sucediendo en Ucrania, en Rusia.
y entonces se opusieron varios presidentes de la OTAN. ¿Qué opinas sobre eso? Yo creo que Estados Unidos está llevando a cabo su juego de divide y vencerás. Estados Unidos quiere quedar bien ante Rusia y obviamente no puede servir a dos amigos. O sea, si Estados Unidos quiere establecer una relación eh, no de paz, porque está claro que Estados Unidos ha estado metido en la guerra de Ucrania, sobre todo con Biden, y desde el periodo primero del mandato de Trump, básicamente ellos generaron toda esta historia de guerra contra Rusia. Sin embargo, ¿por qué Estados Unidos quiere salirse de Ucrania? En primer lugar, porque no ha podido. Todos los armamentos, desde misiles, desde los sistemas Patriot, por ejemplo, que no solamente son misiles de defensa, sino de ataque, han sido destruidos. Todos los tanques, los aviones, todos los militares infiltrados en las tropas ucranianas como mercenarios, pues realmente no son mercenarios, están metidos allí precisamente por la CIA. Entonces, Estados Unidos no ha podido dirigir una guerra directa en contra de Rusia, no va a poder, ni siquiera como OTAN. ¿Por qué? Pues porque tenemos precisamente la presencia de un gran ejército, que es un ejército muy patriota, no va a permitir que rompan su territorio. Entonces, Estados Unidos le interesan otros aspectos donde vender sus armas, donde tener mercado de venta de armas, y él encontró precisamente que lo que más le conviene es salir de Rusia para tener otros frentes abiertos. Lo estamos viendo. Al pacificar su frente con Ucrania, con Rusia, está abriendo frentes en otro lado, ¿sí? Frentes en Venezuela, frentes en Irán, y sobre todo Irán es un frente intermedio. Lo que realmente le interesa a Trump, a Estados Unidos, es derrotar a China, porque económicamente China es el país que tiene en este momento un mayor potencial y es el principal enemigo de los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos de Venezuela, de México, realmente es una tendencia, es un juego de dominó, de cartas, que Estados Unidos va siguiendo porque su objetivo principal realmente no es allí. Su objetivo principal al corto plazo, si no es que un poco más mediano plazo, es China. China es un país que prospera rápidamente en lo militar, en lo económico. Eh, Sabemos que China tiene ahorita un control económico mucho más fuerte que los Estados Unidos. Militar no lo sé, pero vamos, la esfera de China en lo militar, en lo cósmico, tiene un empuje tremendo, ¿sí? En el desarrollo de nuevos materiales semiconductores, en desarrollo de nuevas tecnologías para chips, por ejemplo, no lo tiene Estados Unidos, lo tiene China, porque además China posee los yacimientos de tierras raras más grandes en el mundo. Todo aquello que China le está vendiendo a Estados Unidos para generar sus microchips, bueno, vienen precisamente de tierras raras de China. Entonces, en el momento en que China esto lo corte, Estados Unidos se queda sin tecnología. Eso hay que entenderlo. Y realmente el problema principal de Estados Unidos no es Irán, ni siquiera Rusia. El problema más grande de Estados Unidos es precisamente China. Entonces, tienes que suspender tu frente con Rusia para fortalecer un frente que te interesa más y mover precisamente todas tus baterías, toda tu fuerza, tu fortaleza hacia la confrontación de lo más grande que tienes, que es en este caso China. Realmente, tenés razón, y eso es la realidad. Creo que más o menos está englobado el concepto de lo que vinimos a hacer con esta entrevista. A mí me interesaría más que nada ahora que des tu reflexión a la gente que nos ve, que nos escucha, que están del otro lado, que como dije al principio, que tal vez no le dan importancia, tal vez por ignorancia, tal vez por, no sé, por lo que sea, pero abrir un poquito los ojos y hacer un
una breves palabras para esta gente. Sí, gracias por la pregunta, Fabián. Bueno, voy a empezar con esto, tomando precisamente como ejemplo los sucesos dentro de los propios Estados Unidos. Se supone que hay alrededor de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos. Hay muchos latinos viviendo allí, pero también hay mucha población asiática, chinos, hindúes, prácticamente de todo el mundo, tratando de cumplir el sueño americano, de llegar a Estados Unidos y de tener, obviamente, todo ese sueño cumplido, buen sueldo, un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, o cuando llegan allí se dan cuenta que realmente no es así. Los problemas desde que Trump toma el poder, estamos hablando de hace un año, más o menos, y los últimos que se han suscitado en los últimos meses, precisamente con las tropas estas fascistas, nazistas del gobierno que están atacando precisamente todo el movimiento de los inmigrantes, por ahí empezó, y que sigue atacando incluso a los mismos ciudadanos americanos, Minnesota, por ejemplo, se ha extendido por varias ciudades de los Estados Unidos, generando pues una antipatía total contra el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú hables de Irán, otra cosa es que hables de los narcos en Colombia o en México, y otra cosa es que tú lleves la guerra a tu propio país, a tu propio pueblo. Entonces, hay un descontento tremendo. Ahora sí que el porcentaje de gente que apoya a Trump es cada vez menor. Muchas veces llegamos a dudar de su intelecto, de sus facultades mentales, de sus facultades físicas en la salud. No sé si esta persona realmente esté capacitada para poder seguir gobernando un país así. Sucedió lo mismo con Biden. Y yo me pregunto, ¿por qué esta gente, habiendo tantos personas bien preparadas en el gobierno americano para dirigir un país como lo son los Estados Unidos, con calidad y en aras de una política de mayor apertura mundial hacia la paz? ¿Por qué está en manos de psicópatas, de dementes? Eso es Trump. No se puede calificar de otra manera. Eso era Biden al final. Dijeron, médicamente no está capacitado, sí, pero estuvo como 2 años en esa situación. Y ahora están dejando a Trump manejar de esta manera, con conflictos entre los mismos expresidentes con Trump. El caso de los Clinton, el caso de los Obama, que son atacados tremendamente por Trump. Esto se salió ya de control y nos habla de una persona que está totalmente fuera de sus cabales. ¿Qué recomendaría yo a la gente? Bueno, sigamos el caso americano. Lamentablemente, en el propio interior de los Estados Unidos están ocurriendo cosas que no se pueden desvirtuar, que no se pueden omitir, hay que seguirlas. El problema del caso americano es grave. Tomando en cuenta además los archivos Epstein, por ejemplo, que son gravísimos, nos están hablando directamente de un hombre pederasta, de un hombre violador como presidente de Estados Unidos. ¿Qué calidad moral tiene un tipo así para gobernar un país que se supone que es la primera economía del mundo? Y si de esa primera economía del mundo tenemos que depender para tratados de paz, pues ¿a dónde vamos a ir? Si se dan cuenta, todos son amenazas, empezando hace un año con los aranceles para todo el mundo, de una manera unilateral, de una manera despótica. Ahí no había realmente derecho de Estado. Era lo que yo quiero, mi capricho como presidente del país más potente del mundo y lo que hago, y así ha vivido el mundo en este último año. Yo espero que no quede todo a la voluntad de un psicópata, de un hombre loco, de una persona enferma, porque no hay otra forma de definirlo, y que el futuro de la humanidad esté en manos de una persona enferma. ¿Qué hacemos los demás? ¿Qué hacemos los 9.000 millones de personas en el mundo, en todo el planeta? Yo creo que tenemos que participar todos. Bueno, quienes estamos en este movimiento de no a la Tercera Guerra Mundial, trabajamos precisamente desde nuestra trinchera, como esto. Este es un programa que yo
con todo mi corazón hago, precisamente porque estoy hablando de las cosas que yo creo. Yo creo que no debe haber una tercera guerra mundial de ningún tipo, no debe haber genocidio, no debe haber ninguna amenaza nuclear. Yo estoy a favor de que todas las armas nucleares puedan destruirse. Yo creo que eso sería un paso hacia la paz en la humanidad. Entonces, para quienes no estamos en no 3GM, el ciudadano común y corriente, ¿sí? Que yo me encuentro en la calle, debemos estar interesados precisamente en el día de mañana. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? Si hay una tercera guerra mundial, lo primero que va a suceder es el invierno nuclear. Una bomba que estalle, estalla la segunda, estalla la tercera y estalla la contrarrespuesta. En el primer strike habrá 2, 3 mil millones de personas muertas. O sea, ¿entendemos esto? Hablamos que la tercera parte de la humanidad se va a acabar solo al inicio. Si la guerra continúa, obviamente en los próximos meses acabaría más allá de un 60-70% de la población. Y además con consecuencias muy graves, porque estamos hablando de material radiactivo. El material isotópico radiactivo es aquel que tiene una vida media que va desde partículas que son radiactivas unos cuantos segundos hasta material que va precisamente con una vida media de alrededor de 100, 200 mil años. Entonces, estamos hablando que esto supera con creces lo que la humanidad pueda vivir. Si hablamos de una nube radiactiva, precisamente, si hablamos del invierno nuclear, simplemente no tendremos rayos solares en la Tierra, en la superficie. Al no haber rayos solares del Sol en la superficie, no hay agricultura, hay contaminación de agua, contaminación de aire. No tenemos futuro como humanidad si esto empieza. Entonces, para quien me escucha, esto es lo que podría venir y tenemos que tomar parte activa precisamente, salir a las calles, demostrar que estamos en contra de la guerra. ¿Por qué 9 mil millones de personas tienen que estar precisamente dependiendo de la voluntad de 3, 4 locos en la Tierra? No es justo, no es justo. Todos tenemos una religión, bueno, todas son válidas, yo respeto todas las religiones, hay que encomendarse en ello, hay que encontrar fuerza en ello, y para quienes no tienen religión, pues también es válido engrosar precisamente las filas de aquella resistencia precisamente humanitaria en contra de la guerra, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Yo creo que lo que a la humanidad le espera es, sí o sí, enfrentar una situación con una nueva mentalidad. Tenemos que abrir acá un poco la mente, el corazón, y independientemente de la ideología, independientemente de la raza, independientemente de la religión, y generar precisamente una cultura, la cultura de la vida, en contra de la guerra, no a la guerra. Yo hablaba de 60 millones de mexicanos en Estados Unidos. Bueno, yo estoy seguro que si algo empieza de Estados Unidos contra México, esos 60 millones de mexicanos no se van a quedar con los brazos cruzados. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque las raíces están acá. Y las raíces de todo el mundo están en la tierra. Somos 9 mil millones de personas que tenemos raíces en la tierra. Somos humanos. Y dentro de toda esta diversidad, decía yo, de razas, de religión, de países, el mundo desde la atmósfera, desde el cosmos, no tiene divisiones. Yo no veo la diferencia entre Chile y Argentina. No hay una línea que lo limite entre, no sé, Brasil y Uruguay. No hay desde el cosmos limitaciones de barreras ni fronteras. Somos una sola población, la población humana. Y tenemos que adaptarnos precisamente a una nueva forma de pensar, una nueva estructura mental con un nuevo hombre y en una nueva sociedad, definitivamente, que protejamos la paz y el avance de la humanidad. Hay mucho que hacer. Tenemos que, como humanidad, definitivamente ser mejores, alcanzar nuevos desarrollos tecnológicos, liberar a todos aquellos
poblaciones deprimidas por el hambre, eliminar ese problema, la contaminación del mundo, contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire. Tenemos que avanzar como humanidad, y ese avance científico-tecnológico empieza con una convicción definitivamente mental, física, emocional, espiritual, si ustedes lo quieren ver así. Y esto termina precisamente con la generación de un nuevo hombre. Tenemos que generar todos un nuevo hombre y una nueva sociedad. Gracias. No, gracias a vos, José Proal. José, vos nos despedimos. Sí, gracias Fabián y gracias a José, de verdad, por tu tiempo, y es muy valioso e interesante tu opinión. Gracias. La orden, tocayo, gracias a ti. No te vayas, José Proal, aguantame un cachito, que me despido con la gente y nos quedamos 2 minutitos nada más. Saludos a todos y gracias. No, gracias a vos. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por compartir este rato junto con nosotros. Creo que fue muy claro lo que nos hizo esta exposición. José Proal, creo que es algo importantísimo para que ustedes puedan seguir escuchando, rebobinando todo lo que se dijo, porque es importantísimo. Recuerden que deben suscribirse, dar me gusta, compartan, porque necesitamos para el canal que esto se conozca y nos conozcan. Gracias y hasta la próxima.